Ahí está. Bueno, perfecto. Ok, entonces, eh, como en la clase anterior nos habíamos quedado en lo que es el while, ¿verdad? Empezamos a ver las estructuras de control cíclicas y pues vimos que esto nos servían a nosotros para poder repetir un bloque de código varias veces, es decir, pues nos ahorran algunas partes de trabajo, ¿verdad? Sobre todo en el ejemplo que vimos en esta ocasión, ¿verdad? Que pues acá teníamos que imprimir nosotros, pues, los números del 1 al 10, ¿verdad? Y les mencionaba yo, ¿verdad? Que en este problema tal vez pueda ser resuelto de manera normal, es decir, poniendo 10 prints e ir aumentando el número gradualmente, pero cuando ya se hacía más grande, pues, pues ya se veía la necesidad de usar este tipo de estructuras, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quisiera imprimir ahora ya no solo los números del 1 al 10, sino que los números del 1 al 100, basta con agregar el 0 de más aquí en la condición, que cuando yo le ejecute, pues me va a mostrar los números del 1 al 100, sin ningún problema. ¿Se dan cuenta? Del 1 al 100 y no pasa nada. Y así puedo ir aumentando del 1 al 1000. Y aquí va a imprimir los números del 1 al 1000 sin problema. Acá está. ¿Ok? Entonces, pues, si se dan cuenta, son 4 líneas de código, fácil y sencilla. Lo importante y tal vez lo confuso del while que hay que entender es el uso de esta variable, ¿verdad? Esta variable que va a ser la variable condicional, ¿no? O la variable condición. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros tenemos que plantearnos bien es, ¿cuál es mi condición? ¿Ok? ¿Cuál es la condición que yo voy a poner dentro de mi while para, o bueno, mejor dicho, cuál es la condición que yo quiero que se cumpla para poder repetir un bloque de código? ¿Ok? Y de ahí, que nosotros ya tengamos identificada la condición, tenemos que plantear nosotros esa variable. Vamos a decir, ¿en dónde voy a iniciar? ¿Ok? ¿Dónde quiero que termine? Que sería pues la condición, ¿verdad? Esa sería la condición. Y cómo voy a ir aumentando, cómo voy a ir cambiando la variable en cada iteración, ¿verdad? En este caso, pues el cambio es sumarle 1, es decir, incrementar en 1 su valor. Puede que haya veces, perdón, en las que este cambio pues no solamente sea un +1, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a comenzar con otro ejemplo del while. Y facilito, vamos a ver cómo son los códigos. Vamos a poner que esta es la clase 9 y esto es while parte 2. Entonces acá vamos a venir nosotros y vamos a hacer un ejemplo. Vamos a pedirle al usuario una cantidad. Vamos a hacer un control de notas. Control de notas. Control de notas. Así se llama nuestro problema. Lo voy a hacer un poquito más grande. Aquí. ¿Y qué es lo que vamos a querer, ¿verdad? A manejar en este control de notas? Pues el usuario indicará la cantidad de notas a ingresar. Posteriormente se solicitarán dichas notas y al final las notas y se promediarán para al final mostrar si el alumno está aprobado o reprobado. Ok, vamos a poner aquí una nota. Un alumno será aprobado si su promedio de notas es mayor o igual a 61. ¿Okay? Perfecto. Entonces acá ya está el problema y nos dan la nota, ¿verdad? O sea, nos indica a nosotros cuál va a ser la lógica, ¿verdad? Que pues el alumno va a estar aprobado si su promedio de notas es mayor o igual a 61. ¿Ok?
Puede que en otros lugares no sea así. Por ejemplo, no sé cómo lo manejarán en Colombia o en algunos otros países, que pues puede que esto sea diferente, ¿verdad? Puede que sea 71, puede que sea, ¿qué les digo yo? 10 o 6, puede que sea con letras, ¿verdad? No sé. Entonces, con 5, dice Diego, por ejemplo. Esas son pues cosas que hay que especificar, ¿verdad? Porque no en todos los lados se hace igual. En este caso, pues yo lo manejo de esta forma porque aquí en mi país así es la nota como que promedio. Eh, lo más bajo que puedes sacar es 61. Si sacas menos de 61, la reprobaste. Ok, bueno, entonces vamos a continuar. Entonces acá quiero que vean ciertas cosas. Acá me dice que el usuario me va a indicar a mí, o sea, tiene que indicar cuántas notas quiere ingresar. ¿Por qué es necesario esto? Pues digámosle eh, que los profesores tienen libertad para poner la cantidad de exámenes que quieran. Digámosle, es una opción. Por ejemplo, que un profesor venga y diga, yo voy a hacer 5, yo voy a hacer 2, yo voy a hacer 3, yo voy a hacer 4, etcétera, etcétera. Entonces, pues eso nos da un margen más amplio, ¿verdad? Obviamente este problema yo me lo estoy inventando. No es que haya un contexto, por así decirlo, pero dígamele que pues eso es lo que se representa aquí con esta instrucción, ¿vale? Que el usuario puede indicar qué cantidad de notas tiene que ingresar o va a ingresar. Y después nos pide que las pidamos, ¿verdad? Pero, ojo acá al dato, y aquí está lo interesante, que esa cantidad de notas nosotros no la conocemos, o sea, es n cantidad de notas. ¿Okay? Puede ser una, puede ser dos, puede ser 6, puede ser 8, puede ser 20 incluso. Que eso ya, pues, dentro del contexto en el que estamos, pues no tendría mucho sentido, pero el programa lo puede admitir, ¿no? Entonces, acá está lo interesante, ¿no? Porque ¿cómo voy a saber yo cuántas pedirle o hasta dónde llegar en cuanto a pedirle notas? ¿No? Eso es lo interesante, ¿no? Y también va a ser interesante cómo hagamos el cálculo del promedio, que eso también está eh, bastante, bastante fuerte. Entonces, vamos a empezar con el primer paso, ¿verdad? Que sería el usuario indicará la cantidad de notas a ingresar. ¿Va? Entonces, para ello necesitamos usar la función que nos permite a nosotros solicitar datos por consola o solicitarle datos al usuario, que es la función input. Entonces, como ya habíamos dicho, input nos devuelve a nosotros una cadena de texto. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos venir con la cadena de texto y bueno, nosotros tenemos que guardar esa información, ¿verdad? Pero digámosle que en este caso, pues tal vez no es tan importante, pero sí sería bueno venir y convertir esa entrada de la cantidad de notas que quiere ingresar a números, ¿ok? O a un valor entero. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues ya habíamos visto cómo convertir de un tipo a otro tipo, ¿verdad? Que para ello se usan las funciones int, string, str, float, bool, por ejemplo. Entonces, pues vamos a poner acá, vamos a poner una variable que se llame cantidad notas. Para hacer referencia a que es en esta variable yo voy a guardar la cantidad de notas. ¿Okay? Solo la cantidad de notas. Entonces acá vamos a poner el int para convertir lo que pongamos adentro a entero y vamos a poner aquí el input. Y adentro del input le puedo yo mandar un mensaje que le indique al usuario qué es lo que tiene que teclear. En este caso pues sería ingrese la cantidad de notas a ejecutar. Perfecto. Entonces, cuando yo ejecute el programa, lo primero que me va a salir es esto, ¿verdad? Ingrese la cantidad de notas a registrar y va a esperar a que yo teclee algo. Entonces, cuando yo teclee ese número, pues acá se va a guardar en la variable. Y entonces yo esta variable ya la puedo utilizar. Ahorita no nos vamos a meter mucho en el tema de validación de tipos o validar si lo que ingresa el usuario es correcto o no. Eso lo vamos a ver más adelante cuando estemos haciendo ya ejemplos más grandes. Por el momento vamos a asumir que todo es ideal, ¿verdad? Que todo está bien, que todo lo va a ingresar correctamente. Ok, entonces ahora que ya tenemos la primera parte de nuestro enunciado, que es, ya hacemos esto, esta funcionalidad ya está hecha, indicar, que el usuario indique cuántas notas quiere ingresar. Ok,
Después tenemos que solicitar todas esas notas y promediarlas. Y aquí es en donde viene lo que yo les decía. ¿Cómo vamos a hacer nosotros o cómo vamos a saber nosotros cuántas veces le tenemos que pedir al profesor notas? Es decir, cómo, por ejemplo, si el usuario ingresa 5, ¿cómo hago yo para saber que le tengo que pedir 5? O si ingresa 6, ¿cómo le hago para saber que tiene que pedirme 6? Aquí se le ocurre algo. A ver qué me dice. Sí, aquí lo que dice Juan Vargas está perfecto, correcto. En este caso, pues la I la voy a cambiar por cantidad, ¿vale? Bueno, en este caso, como vos estabas haciendo cantidad, ¿no? Yo lo voy a cambiar por, mejor dicho, por un contador. Así lo voy a poner, contador, para que pues tenga más contexto. Como les decía, pues es mejor nombrar las variables de una forma más que les dé una idea de qué están guardando ahí. Entonces vamos a ponerle a la variable contador. En este caso la vamos a inicializar en 0, así como dice. Y pues vamos a decir while, mientras el contador sea menor a la cantidad de notas, pues entonces, ¿qué quiero que me ejecutes? Pues ahorita vamos a ver. Probablemente le voy a poner paz para que no me dé error. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Bueno, acá se me olvidó una cosa. Aquí de una vez vamos a poner esto, contador más igual. Aquí estamos. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Yo le estoy solicitando al usuario que ingrese la cantidad de notas que quiere registrar. Bueno, él teclea un número y pues yo lo guardo en esta variable. Después yo creo una variable contador que va a empezar en 0. ¿Ok? Y después en mi while yo vengo y pongo la siguiente condición o hago la siguiente pregunta. Mi contador es menor a la cantidad de notas que quiere ingresar el profesor, por ejemplo. Entonces, en este caso, como yo lo inicialicé en 0, y digámosle que la cantidad de notas va a ser 5, por ejemplo. Entonces, 0 es menor que 5, sí, efectivamente es menor que 5. Entonces, pues va a entrar. Después va a aumentar en 1 y va a seguir. Entonces, acá quiero que analicemos primero cuántas veces se va a repetir el ciclo. Tenemos el primero, que empieza en 0, 0 menor a, por ejemplo, digamos que el contador es 5. Vamos a poner aquí la nota, que sea 5. Okay. 0 es menor a 5, sí. Entonces ahora la cantidad se va a aumentar en 1 y ahora va a valer 1. 1 es menor a 5, sí. Ok, entonces acá vuelve a aumentar y ahora vale 2. ¿Cuántas iteraciones llevamos? Ahorita llevamos 2, ¿verdad? La primera, cuando el contador valía 0, y la segunda, cuando el contador valía 1. Okay, esas son las dos que llevamos. Ahora contador ya no vale 1, sino que vale 2. Entonces, 2 es menor que la cantidad de notas, que es 5. Es verdadero. Entonces, volvemos a aumentar y ahora contador vale 3. Y la cantidad de iteraciones que tenemos es 3. ¿3 es menor que 5? Sí, es menor que 5. Aumento en 1 y ahora contador vale 4. Y el número de iteraciones que llevamos son 4. ¿Verdad? Bueno, entonces ahora 4 es menor que 5, es verdadero. Entonces entra y ahora el contador se aumenta en 1, ahora el contador vale 5 y el número de iteraciones es 5. Luego volvemos a preguntar, ¿5 es menor a 5? Eso es falso, porque 5 ya no es menor a 5, ¿verdad? Es igual. Entonces salimos, ¿verdad? Y la cantidad de veces que se ejecuta lo que esté dentro del while va a ser 5 veces. ¿Está bien? Sí, está bien, porque el número de notas que yo quiero registrar son 5. Entonces, me sirve que se repita 5 veces. Si fuera 6, se va a repetir 6 veces. Si fuera 10, se va a repetir 10 veces. Si fueran 2, se va a repetir 2 veces. Si fuera 1, se va a repetir una vez. Entonces, funciona bien. Ok, ahora la cuestión es, ¿qué voy a poner aquí adentro? ¿Qué voy a hacer aquí adentro? ¿Okay? Antes de aumentar, ¿qué es lo que yo quiero ejecutar adentro? Entonces acá Juan Vázquez me da una opción, ¿verdad? Que dice que va a ser suma igual a suma más lo que se devuelva de convertir a entero la entrada del input de pues, la calificación, ¿verdad? En tal posición. ¿Ok? Pues sí, exactamente es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Tenemos que utilizar otra variable que sea la variable acumuladora. ¿A qué me refiero con variable acumuladora?
que vaya acumulando cierto valor. ¿Y qué es lo que va a acumular? Pues es lo que les decía yo, ¿verdad? A la hora de que nosotros, que nos dice que nosotros tenemos que promediar las notas, nosotros, ¿cómo le podríamos hacer para sumar todas las notas que se ingresen? Porque vean esto, si yo vengo acá y pongo así, tal cual, así pongo notas igual a int, bueno, le voy a poner float porque pueden ser decimales. Input, acá le pongo ingrese, nota, lo voy a poner aquí, la nota del contador. Acá yo le estoy diciendo que ingrese la nota tal, entonces se va a guardar en esta nota, en esta variable notas. Pero, digámosle, la primera vez que se ejecute el while, digámosle que el profesor ingresa 50. Se guarda en notas, ¿verdad? Pero luego, en la segunda iteración, ahora el profesor tecleó 60 y se guarda en notas, pero ese 50 que teníamos en notas antes se va a perder. Entonces, ¿cómo le podemos hacer nosotros para no perder esa información? Es decir, para poder hacer el promedio, ¿verdad? Y todos bien sabrán que el promedio se calcula sumando todas las notas dividido la cantidad de notas totales. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago yo para sumar todas las notas y cada vez que itero se pierde? Pues entonces ahí es en donde entra el concepto de variable acumuladora o de acumulador. Tenemos que hacer en una variable, o sea, guardar en una variable el primer dato y después a su mismo valor le tenemos que sumar el nuevo dato, ¿verdad? Y posteriormente así, ¿verdad? A su mismo valor, que ya va a ser el resultado de sumar el primero con el segundo, le sumamos el tercero. Entonces ahora el valor actual es el primero más el segundo más el tercero. Y a ese valor, a ese resultado le sumamos el cuarto. Entonces ahora el resultado total va a ser el primero más el segundo más el tercero más el cuarto. ¿Ok? Todo perfecto. Nítido. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, porque eso es lo que escribía aquí Juan en el chat. Entonces pues acá yo le voy a poner total notas, le voy a poner. Y acá pues yo le voy a poner un más igual, nada más. Acá me dice que total notas no está definida, ¿verdad? ¿Por qué me dice que total notas no está definida? Porque como no está definida anteriormente, o sea, el valor en teoría sería nulo o none en Python. Entonces yo no puedo sumarle un valor flotante a un valor none. Entonces eso me da un error. Para que esto no me dé error, yo lo tengo que declarar antes. Pero no lo voy a declarar dentro del while, porque eso da problemas. ¿Por qué? Pues imagínense que yo vengo acá y declaro total notas igual a 0. Aquí ya no me lanza error, pero eso no me va a servir. ¿Por qué no me va a servir? Hagamos una iteración, hagamos 2 iteraciones. Cantidad de notas va a ser 5 igual y contador es 0. 0 menor a 5, sí. Total de notas es igual a 0. Total de notas va a ser igual a 0, que es el valor actual, más aquí que ingrese un 50. ¿Ok? Entonces, ahora total de notas vale 50. Contador igual a más igual a 1, entonces ahora contador vale 1. Y vuelvo acá. 1 es menor a 5, sí. Total de notas es 0. Y después total de notas más igual el valor que ingrese el usuario. Ahora total de notas vale 0, ¿verdad? Ya no vale los 50 que teníamos antes. O sea, es decir, acá se me reinicia la variable. O sea que no me está sirviendo de nada. Estoy haciendo lo mismo que si solo tuviera notas. Entonces, esta variable tiene que estar afuera del while. Acá. ¿Ok? Una vez afuera, ya no me lanza error. Y acá, cuando yo siga haciendo las iteraciones, aquí sí se va a ir acumulando. Porque la primera ingresa el 50 más el 0 que ya vale 50. La segunda ingresa 60 más los 50 que ya vale 110 y así, etcétera, etcétera. ¿Ok? No sé si hay alguna duda con esto del acumulador, o por qué lo pongo afuera. La letra F, esta letra F de acá, esto es para poder interpolar o poder meter variables dentro de las cadenas sin tener que concatenarlas después, ¿verdad? O sea, por ejemplo, después aquí ya no le tendría que poner esto y después poner contador, por ejemplo. No, sino que pues lo meto así directamente. Es una forma de meter variables en texto. Que es lo que les explicaba en la clase acá de funciones de texto, ¿verdad? Que hay varias formas de hacerlo. Por ejemplo, con el format se puede hacer.
Y acá es en donde les explicaba que puedo aquí meter yo variables, listas, estructuras, todo lo que yo quiera acá con la ayuda de la íntegra. Ok, para eso es. Ok, perfecto. Bueno, entonces, si no hay dudas, pues ahora, ¿qué procede? Vamos a ver, ¿qué tenemos hecho ya hasta ahora? Ya tenemos hecho el que el profesor ingrese la cantidad de notas que quiere. Luego ya tenemos hecho que pues se solicitan todas las notas y que se sumen todas las notas, ¿verdad? Pero el promedio todavía no lo habíamos calculado, ¿verdad? ¿Dónde tendríamos que calcular el promedio? A ver quién me dice, ¿adentro del while o afuera? Afuera, exacto, ¿verdad? Porque si lo ponemos adentro, no es que no funcione, al final de cuentas va a dar lo mismo, pero estaríamos haciendo cálculos de más, ¿verdad? Cada iteración estaríamos haciendo el mismo cálculo, entonces pues no nos sirve, porque el único que nos sirve es el último. Entonces estaríamos calculando, por ejemplo, si el profesor ingresa 5 notas, estaríamos calculando 4 promedios incorrectos, o de más, ¿verdad? O por gusto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el último que nos va a interesar es el de la última iteración. ¿Ok? Entonces acá afuera, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues aquí yo ya le puedo poner notas promediadas. Va a ser igual a ¿qué? ¿A qué va a ser igual, verdad? ¿Cuál era la, entre comillas, fórmula para sacar el promedio de notas? En este caso, sumar todas las notas y dividirlas por la cantidad de notas total. Entonces, ¿en qué variable yo tengo la suma de todas las notas? En total de notas, exacto. ¿Y en qué variable yo tengo la cantidad total de notas? Es cierto, es cierto. Sí, sí, también puede ser. El contador tiene la cantidad de notas totales también. ¿Ok? ¿Por qué? Porque así el programa, en el flujo del programa, así lo terminó. O sea, con el flujo del programa llegamos a ese punto en el que el contador es igual a la cantidad de notas totales. Pero no siempre va a ser así, ¿verdad? Puede que haya veces que no sea así. Y eso depende mucho de cómo lo hagamos nosotros. O sea, porque imagínense que yo venga acá y el contador lo haya empezado en 1 y acá en vez de ser menor, lo pongo menor igual, funciona igual, pero ahora contador va a tener un 6 en vez de un 5, por ejemplo. Que el 5 es la cantidad de notas totales, pero el 6 ya se pasa por 1. ¿Okay? Entonces, en ese caso, pues el contador nos falla. Lo vamos a dejar aquí en 0. Y pues como nosotros ya tenemos exactamente la cantidad que ingresó el usuario, que sería la cantidad de notas, pues usamos la cantidad de notas. ¿Ok? Es como con lo que pasaba cuando hacíamos problemas de física, por ejemplo, o de mate. Y teníamos que calcular un valor dependiendo de otro valor, ¿verdad? Pero, digámosle, que teníamos una fórmula en la que nos pedía un valor que ya nos daban y otra fórmula en la que nos pedían un valor que nosotros calculamos. ¿Ok? Entonces, en ese caso, pues, ¿cuál es mejor usar, verdad? ¿La fórmula que tiene un valor que ya me dan o la fórmula que tiene un valor que yo calculé en este mismo problema? Pues en los profesores te recomiendan, o la recomendación es, use la fórmula que le pide el valor que le dan. ¿Por qué? Porque si yo calculé mal el otro valor, ese nuevo valor va a estar malo porque como el otro está malo, obviamente ese va a estar malo. Pero si yo lo calculo con el valor que me dan, ese valor está bueno. Entonces ya no va a haber falla, ¿verdad? Ya no va a haber ningún problema, en teoría, ¿verdad? Entonces, pues acá usemos pues los valores que ya tenemos, ¿verdad? No los que calculamos en cierta medida, porque hay veces que no hay de otra, ¿verdad? Hay que usar los que se calculan y no hay de otra. Entonces acá pues ponemos que las notas promediadas van a ser igual al total de notas dividido en la cantidad de notas. ¿Ok? Entonces ahora yo ya tengo las notas promediadas. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Al final tengo que mostrar si el alumno está aprobado
o reprobado. Y la nota es que un alumno será aprobado si su promedio de notas es mayor o igual a 61. Entonces acá yo tengo que hacer una pregunta, ¿verdad? Tengo que tomar una decisión para saber si el alumno está aprobado o está reprobado. Ok, entonces, ¿cómo puedo hacer esto? Pues con un if simple y sencillo, ¿verdad? ¿Y cuál sería ese if? Pues le pongo if y le pongo notas promediadas. Es mayor o igual a 61. Prácticamente acá el mismo problema ya nos había dado la respuesta, o sea, la condición, ¿verdad? Que el promedio de notas era mayor o igual a 61. ¿Ok? Si el promedio de notas es mayor o igual a 61, entonces el alumno está aprobado o reprobado. Pues está aprobado, ¿verdad? Aquí ponemos print y ponemos el alumno, no le voy a poner el alumno está aprobado. Nada más. Y acá uso un else y digo print, el alumno está reprobado. Y ahí estamos. Acá Juan hacía una observación, por ejemplo, ponemos notas promediadas mayor a 61. Acá tendrías un pequeño problema, ¿por qué? Porque si la nota es 61, te tiraría que está reprobado. En todo caso sería mayor o igual. Y también depende mucho de si el 61 está incluido en las notas aprobadas o no, pero eso ya depende del programa, o de la situación, o del negocio y toda la cuestión, o de la escuela misma. En este caso, pues sí, el 61 todavía es aprobado. Y ahí está, ¿verdad? Entonces prácticamente ya resolvimos este problema, ¿verdad? Ya capturamos la cantidad de notas, recorremos, las pedimos, las solicitamos de forma dinámica, ¿verdad? Porque acá no hay nada estático, no hay nada que yo diga, bueno, son 6, son 6. No, aquí pueden ser 10, pueden ser 20, pueden ser 30, pueden ser 1000 notas si quieren. Y al final de cuentas, pues se las va a promediar. Y las notas promediadas, pues si da 61, quiere decir que el alumno las aprobó, y si no, pues que reprobó, ¿verdad? Y listo. Entonces vamos a correr el programa y vamos a ver qué tal. Dice ingresa la cantidad de notas a registrar. Bueno, yo quiero registrar 5. Ingresa la nota número 0. Entonces yo pongo aquí, bueno, en el primer parcial o en el primer examen que yo le hice sacó un 70. En el segundo le fue mal, sacó un 30. En el tercero sacó un 46. En el cuarto sacó un 85.6 y en el quinto sacó un 13.5, o sea, le fue fatal, ¿verdad? Y ¡pam! Acá me dice que el alumno está reprobado. Ok, está reprobado. Quiere decir que este 30 y este 13.15 y este 46 no lo ayudaron mucho, ¿verdad? Entonces acá solo para verificar voy a hacer una cosa acá. Como el contador está en 0, si yo pongo el contador acá me va a tirar 0, pero a veces es confuso, entonces le vamos a sumar un 1. Que esto no afecta en nada. ¿Por qué no afecta en nada? Porque esto es una expresión, es decir, yo lo estoy sumando 1, pero solo para que me muestre un valor. En ningún momento yo le estoy asignando al contador este nuevo valor, ¿no? Este nuevo resultado. Acá la variable no se modifica. Solo se modifica lo que se muestra en pantalla, pero la variable no se modifica, no cambia su valor. Ok, y acá le voy a poner con qué nota reprobó o aprobó. Está reprobado con nota, 2 puntos, y le pongo acá notas promediadas. Con nota, 2 puntos, notas promediadas. Y vamos a probar otra vez y vamos a ingresar los mismos datos. Voy a ingresar 5, ahora sí ya me tira el del 1. Primero sacó 70, en el otro 30, 46, 85.5 y 13.5. Entonces reprobó con 49. O sea, esa es la nota promedio que sacó el estudiante. Entonces, 49. Entonces sí, está reprobado, no hay de otro. Ok, aquí tenemos una pregunta. Dice, mire un código, pero no lo compilé, que en las condiciones no llevan paréntesis. Ah, sí, es que es lo que les decía. Es que en Python no es necesario poner paréntesis. Acá yo lo puedo poner aquí sin paréntesis
pasa nada. Aquí yo lo puedo poner así y no pasa nada. Esto lo reconoce re bien Python. Y, y normalmente en Python así se hace. Yo, ¿por qué no lo trabajo así con ustedes? Pues por lo que les dije cuando empecé a trabajar con las estructuras, bueno, para que no se malacostumbren a escribirlo sin paréntesis. ¿Por qué? Porque en la mayoría de lenguajes sí son necesarios los paréntesis. Entonces, no, yo preferí mejor usarlos de los paréntesis siempre, ¿verdad? En este caso, para que pues no se confundan a la hora de que quieran aprender otro lenguaje, no se estén equivocando tanto en el que, me faltan los paréntesis, me faltan los paréntesis. Y hay algunas veces en las que el uso de paréntesis ayuda a entender la condición o ayuda a visualizarla mejor. ¿Ok? Y dice acá, digo, Mauricio, la primera variable se puede inicializar se puede iniciar el 1. Sí. ¿Qué variable? La de contador, me decías vos. Ajá, exacto, sí. Va, acá ¿qué pasaría? Si yo la inicializo en 1, ojo acá, que el cómo yo inicialice la variable cambia mi condición. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo lo inicializo en 1 y dejo la condición tal y como está? Vamos a probarlo. Yo quiero ingresar 5. Vamos a ver cuántas me pide. Si te das cuenta acá ya me di un error. Lo voy a corregir esto porque eso es un error mío. Digámosle que esto está así nada más. Acá quiero que veamos esto. Vale, voy a decir que 5. Ingrese la nota 1, va, perfecto. Entonces yo ingreso un 65. La nota 2, un 70, la nota 3, un 80 y la nota 4, un 29. Ahorita me debería de pedir una nota número 5, pero ¿qué va a pasar? Pues ahí se va a detener. Incluso hasta reprobó. Puchas, ¿por qué reprobó? ¿Qué pasó ahí? O sea, me pidió solo 4 notas, yo le dije que quiere 5 y reprobó. Pero si sacó casi que, o sea, ganó todos sus parciales, ¿cómo es posible que haya reprobado? Reprobó porque la cantidad de números que se debían ingresar eran 5 y él solo ingresó 4. Es como que si hubiera tenido un 0 en su último examen y por lo tanto reprobó. Pero acá no me dejó, no me dio la posibilidad de ingresar. ¿Por qué pasa esto? Porque acá yo tengo el menor. Si la cantidad es 5 y yo empiezo en 1, cuando llegue al 5, pues acá ya no va a entrar. Pero cuando llegue al 5 solo han pasado 4 iteraciones, perdón. Entonces acá yo tendría que poner el menor igual para incluir al número 5 también. Y eso es un poco confuso al principio, ¿verdad? Porque hay veces en las que sí es 100% necesario comenzar con el contador en 0, ¿verdad? O hay algunas personas que pues no están o no les gusta mucho y comienzan con el contador en 1 igual, pero modifican su condición o modifican algunas variables o algunos arreglos para que su cantidad de números totales sea más 1, ¿verdad? Pero yo no se los recomiendo, ¿verdad? Eso es una mala práctica, al menos para mí no lo veo muy útil, ¿verdad? ¿Qué? Porque estamos haciendo operaciones de más cuando realmente no es necesario, ¿verdad? Si nosotros lo empezamos en 0, no debería de haber ningún problema. ¿Ok? En este caso, pues aquí no pasa nada si empezamos en 0 o en 1, no importa. Al final de cuentas, la cantidad de operaciones son las mismas. Lo que pasa es que, como te digo, sí tenemos que tener cuidado en qué condición ponemos dependiendo de cómo inicialicemos nuestra variable y cómo vamos a interactuar con ella misma. Porque cuando yo tenía acá el 0, la condición era solo menor y acá yo le tenía que sumar un 1 para que el contador o para que el ingreso de la nota coincidiera con la nota 1, la nota 2, porque normalmente uno empieza a contar en 1, que le digan nota 0 a uno es como que le confunde, ¿verdad? Porque uno no está acostumbrado, obviamente. Pero sí, ¿verdad? Eso no da ningún problema. Aquí con el menor igual, pues ya me va a funcionar de manera correcta. Yo ingreso 5 y acá puedo poner el 65, el 70, el 80, 89 y acá que sacó 46. Entonces, ahora sí el alumno ya aprobó con una nota de 70. Ok, ahorita sí ya me pidió las 5, ya lo promedió bien, todo perfecto. Okay. Pues no sé si hay alguna duda con esto.
Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a continuar y vamos a empezar a ver la otra estructura. Ok, ya hicimos los ejemplos con el while, vamos a empezar a ver el for. Vamos a ver aquí 09 ya por punto por. Ok, bueno, entonces como les mencionaba anteriormente, pues es verdad que ahorita acabamos de ver el while y puede que haya algunas dudas con respecto a cómo se puede utilizar, pero vamos a terminar de ver estas sentencias. Ahorita ya el for es la última sentencia de control que vamos a ver para así cubrir los contenidos y podría posteriormente hacer un ejemplo más grande en donde se pueda visualizar mejor cuándo usar uno, cuándo usar el otro y que puedan practicar. Okay, entonces ahora vamos a entrar al for. Y pues el for también es casi similar al while, ¿verdad? Hace lo mismo, es una estructura cíclica que permite repetir un bloque de código cierta cantidad de veces, ¿verdad? Pero acá la condición ya no es tan explícita como con el while, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo es la sintaxis del for, ¿verdad? En este caso vamos a ver uno muy específico, que sería el for in range. Range, ¿verdad? Que es, así es como se llama el for, ¿no? El for. Okay. Bueno. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Sintaxis es lo siguiente. Vamos a poner la palabra for seguido de paréntesis, que como les digo, los paréntesis no son necesarios, pero yo se los pongo igual. Al final siempre con los dos puntos, y dentro del paréntesis va a ir. Acá quiero que vean algo, bueno, quiero que vean algo. Acá vamos a poner nosotros una variable contador, ¿verdad? Una variable que va a funcionar como mi contador, que podría decir un contador. Sí, así lo voy a dejar. La palabra int es la palabra range o range. Pues dentro de paréntesis, estos paréntesis sí son necesarios, aquí si no los podemos comer, ¿no? Porque el range es una función. Y acá dentro del range, pues podemos poner varias cosas. Podemos poner, ahora podemos poner un número, una expresión, podemos poner un rango, ¿verdad? Separado por comas. Por un ejemplo sería este de acá, sería 1,34, ¿verdad? Sería del 1 al 4, por ejemplo. O sea, hay un montón de cosas que podemos hacer con el range. Entonces vamos a ver un ejemplo, ¿verdad? Bueno, acá se me olvidó poner, aquí pongamos el respectivo intentado y acá su bloque de código. ¿Ok? Bueno, entonces acá tenemos lo siguiente. Nosotros ponemos acá y venimos y ponemos el for, paréntesis, y acá ponemos un contador, por ejemplo, contador in range. Y acá ponemos el 3. Acá vengo yo y puedo imprimir el contador. Vamos a ver qué pasa. Acá me está dando un problema. Permítanme. Yo creo que este sí no necesita paréntesis. Y este sí no lleva paréntesis. Este sí fijo no lleva paréntesis. Así que esto sí quítenlo, lo vamos a quitar. Ahí me disculpo por el inconveniente ahí. Este sí no lleva paréntesis. Este sí es obligado que no lleve. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar ahora? Me va a imprimir del 1 al 3. O del 0 al 3. Vamos a ver. Del 0 al 2. Ok, ¿por qué del 0 al 2? Porque aquí el contador va a empezar en 0, ¿verdad? ¿Ok? Y va a imprimir hasta que, o sea,
Esta es la cantidad de veces que se va a iterar. No es hasta qué número va a llegar, sino que la cantidad de veces que se itera. En este caso, la cantidad de veces es 3. ¿Ok? Entonces acá el contador empieza en 0. Ah, bueno, contador 0 y range 3. El rango es de 3. Entonces empieza en 0, imprime el 0. Pues la siguiente iteración, 1. Siguiente iteración, 2. ¿Okay? Y ya van 3. Entonces ahí termina el for. Si se dan cuenta, acá en el for yo no tengo que aumentarla manualmente. La aumenta él solito. Dependiendo de lo que estemos haciendo o de lo que estemos recorriendo. ¿Ok? ¿Alguna duda con esta parte? Exacto, el range indica la cantidad de veces. En este caso, cuando solo le ponemos un número, indica la cantidad de veces que se va a iterar. Ok, bueno. Como les dije, pues acá podemos poner expresiones, es decir, yo puedo sumarle 1, multiplicarle 5 y sumarle otro 2. Acá, ¿qué va a pasar? Pues que primero va a realizar la operación y después el número que dé de resultado, esa va a ser la cantidad de veces que se va a repetir el bloque, ¿verdad? En este caso, 3 más 1 no, sería 1 más 5, 1 por 5 sería 5, más 3, 8, más 2, 10. Se va a ir 10 veces. Se va a llegar del 0 al 9. Y acá está efectivamente 0 al 9. O sea, hay 10 iteraciones, pero como empieza en el 0, pues termina en el 9, ¿verdad? Porque es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, son 10 números. No estoy seguro si se le puede indicar en qué número quiere que empiece acá. No se puede. Pero, por ejemplo, si yo quiero que vaya desde el 1 específicamente, pues para eso está esta forma de acá, ¿verdad? En donde yo puedo separar por comas, en donde quiero que empiece y en donde quiero que termine. Pues aquí yo le puedo poner el 1, coma, y el 10. Solo que vean lo que pasa acá. Acá me dice del 1 al 9. ¿Y cuántas iteraciones hizo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Solo hizo 9 iteraciones. Es decir, que el número que está acá no se incluye. Es excluyente. Acá sería 10, para ponerlo simple. Del 1 al 10. ¿Ok? Entonces acá va a ir del 1. Y se empieza el 1, pero termina en 10 menos 1, se podría decir. Termina en 9. ¿Okay? Si yo quisiera imprimir del 1 al 10, sería 11. Y acá le pongo aquí, y ahora sí, 1 al 10. Acá está, el 1 al 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ok? Y así es como funciona el range, perdón. Tenemos estas opciones de acá, en donde le puedo dar un solo número que me va a indicar la cantidad de veces que se va a iterar. Podemos poner un rango, o sea, de dónde quiero que empiece a dónde quiero que finalice. Y también podemos hacer lo siguiente, ¿verdad? Y acá voy a probar lo siguiente acá, vamos a ver. ¿Y qué pasa acá, verdad? Me imprimió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 olas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Se preguntarán ustedes. Este guión bajo, ¿para qué lo puse? Esto es cuando yo no necesito el valor del contador. ¿Okay? Cuando el valor del contador no me interesa utilizarlo o no lo voy a usar para nada. O sea, ¿para qué creo yo una variable contadora si no la voy a usar? En este caso, pues yo solo quería imprimir hola 10 veces, pero no me interesa saber qué iteración voy. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros queremos ignorar lo que nos devuelve un valor, pues le ponemos este símbolo, el guión bajo, ¿verdad? Ahí lo estamos ignorando, ¿ok? Y pues, sigue iterando normalmente porque acá el for lo que hace es que va iterando automáticamente. Es que eso es lo chilero del for, porque ya no nos tenemos que preocupar nosotros por aumentar manualmente la variable o de nosotros declarar una variable contadora y decir, ah, bueno, yo creo que inicies en 0. Ah, bueno, yo creo que aumentes en 1, en 2, en 3, en 4. Acá el for pues lo hace solito, ¿verdad? ¿Y qué pasa acá, verdad? Que pues hay diferentes
situaciones en las que se tiene que utilizar el for o es más conveniente utilizar un for, y en otras que es más conveniente utilizar un while, ¿ok? Que después las vamos a ver, ¿verdad? Vamos a llegar a situaciones en las que yo les voy a decir, miren acá, si nosotros lo hacemos con for se nos va a complicar, pero si lo hacemos con while, miren qué fácil es, ¿verdad? Y así nos podemos ir, ¿verdad? Con cada una de las estructuras. Si, por ejemplo, acá existiera el switch en Python, pues también les podría indicar yo, miren, en esta ocasión es más fácil usar el switch porque si usamos un if se nos va a complicar, pero como en este caso no existe, ¿verdad? Pues nosotros usamos el if sí o sí, ¿verdad? Que después hay formas de emular un switch, incluso a veces son más eficaces que utilizar incluso un if, pero eso lo vamos a ver después, ¿verdad? Cuando empecemos a ver cosas más complejas. Ok, bueno, entonces acá algo que quiero que vean también es que es muy interesante, es que esta palabra in es muy poderosa, es una palabra reservada de Python, pero es súper poderosa, nos sirve para un montón de cosas. Ok, el in, ¿qué significa? Pues el in es en, ¿verdad? En español. Quiere decir que acá, cuando nosotros tenemos algo a la izquierda del in y algo a la derecha del in, nosotros estamos haciendo como que una pregunta. ¿Este algo está en este otro algo? O sea, el valor que yo tengo acá está contenido en este valor que está aquí. Y quiero que vean algo. O sea, yo acá puedo venir y puedo poner un for. Puedo poner aquí un for y puedo poner letter in range, no, in hola, por ejemplo. ¿Y qué me va a imprimir el letter? Vean esto. Imprime cada letra, ¿verdad? Voy a comentar el otro for para que se vea bien. Imprime cada letra. H-O-L-A. H-O-L-A. ¿Qué es lo que está haciendo? El letter toma el valor de cada una de las posiciones de mi cadena de caracteres, se puede decir. Porque ¿qué pasa con la cadena de caracteres? Y para los que han trabajado con C sabrán por qué o qué es, ¿verdad? ¿Qué pasa con las cadenas de caracteres? Lo que pasa es que, por ejemplo, acá en Python es un poquito difícil de verlo porque pues el char como tal no existe, ¿verdad? Pero vamos a hacer lo siguiente, les voy a explicar qué es un char o qué es un carácter. Es un tipo de dato que está en muchos lenguajes que nos ayuda a representar a nosotros un solo carácter Unicode, de un único código, ¿verdad? Que solo hay un código. Entonces acá, por ejemplo, si nosotros ponemos una variable carácter, lo voy a poner. Normalmente se representa con comillas simples, pero acá en Python las comillas simples nos van y nos vienen, ¿verdad? Porque acá yo le puedo meter la cantidad de caracteres que quiera que no va a pasar nada. Pero, por ejemplo, en otros lenguajes, el hecho de usar comillas simples solo nos deja utilizar un carácter, en este caso la A. Si yo pongo otro acá, ya sería un error en otros lenguajes, pero acá es esto. En teoría, el carácter es esto. Una variable, un tipo de variable que nos permite a nosotros almacenar un solo carácter, solamente uno. Si yo pongo más de uno, ya no es un char, ¿verdad? Incluso en algunos lenguajes lanza un error. ¿Ok? Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar qué es una cadena de caracteres, qué es un string, pues es, vale la redundancia que ya les dije que era, es una cadena de caracteres. ¿Qué es un carácter? Pues es esto, es una letra nada más, o un símbolo único, ¿verdad? Solo uno, ¿ok? Entonces, una cadena de es algo que está, por decirlo de alguna forma, ¿han visto en las cadenas, ¿verdad? Son argollitas que están unas detrás de otras y así se va formando. Pues esto es lo mismo, una cadena de caracteres son caracteres que están uno detrás de otro formando una palabra, una frase, etcétera, etcétera. Entonces, internamente, ¿qué es lo que hace el lenguaje? Se podría decir. Podríamos pensar que nosotros tenemos aquí un string que es igual a un arreglo, en donde cada posición del arreglo es un carácter. Por ejemplo, tenemos la H, la A, la L, no, aquí sería la O, la L y de último la A. ¿Okay? Entonces, esto de acá es un arreglo de caracteres. Yo en cada posición tengo un carácter, ¿verdad? Y acá la variable, en este caso, pues si nosotros imprimiéramos todos los valores y recogiéramos todo el arreglo, pues se imprimiría al final un
una palabra, ¿verdad? Que en este caso sería hola. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues de la siguiente forma. Quiero ver si me deja hacer esto acá. Para no hacer un for. No me dio problemas. Solo como. Aquí está. Bueno, acá más o menos funcionó, pero me dejó espacios, ¿verdad? Que no quería que me dejara espacios. Pero digámosle que si le omitimos los espacios, pues nos imprimiría el hola como tal, ¿no? Entonces, pues prácticamente esto es como que la definición de un string, ¿verdad? Y en C, como no existe el string, pues son arreglos de caracteres para poder guardar palabras o frases. ¿Cómo así que una variable representado por 10? Arriba de for este contador igual a 10. ¿Y qué hacemos con ese contador? O sea, vos decís que acá yo ponga contador igual a 10. Así. ¿Y después qué hago con ese contador? Ah, no, ya te entendí. O sea, que vos digas que el letter es esto. Sí, letter es igual a 10. Esto, me imagino. Ah, ok. ¿Qué va a pasar? Pues acá letter va a tirar ese 10 a la basura. O sea, va a reemplazar su valor por lo que le devuelva acá el int, ¿verdad? En este caso, pues el int va a ser bueno, acá déjame recapitular, ¿verdad? Que por eso les estaba explicando esto, ¿verdad? Que acá nosotros podríamos decir que un string es un arreglo de caracteres, ¿verdad? Y quiero que vean lo siguiente. Si yo guardo, aquí esto lo voy a comentar, si yo guardo en una variable, ¿verdad? Le vamos a poner palabra, word, y yo guardo hola, y después vengo yo e imprimo la palabra, la variable word, y accedo a la posición 0 de esa palabra, ¿qué me va a imprimir? Pues me va a imprimir una H. Está al final de H, me imprime. ¿Por qué? Porque es la variable que está al final. O sea, la variable que está en la primera posición, el carácter que está en la primera posición de esta lista o arreglo de caracteres. Que esto es, pues como que si yo venga acá y al string, venga yo y al string acceda a su posición 0. O sea, me va a dar lo mismo, me va a dar una H mayúscula. Se dan cuenta, acá me imprime las dos H, ¿verdad? Una es del string, que es un arreglo de caracteres explícito, y otra es de la palabra, que es un string, ¿verdad? Una cadena de caracteres, pero que como interiormente el lenguaje lo que hace es volverlo una cadena de caracteres, pues me imprime siempre el mismo valor. O sea, yo puedo acceder a valores o a letras específicas de una palabra, ¿verdad? Okay, entonces lo que hace acá el for en estas situaciones es que este tipo de dato es un string, como internamente es un arreglo, es algo que se puede iterar. ¿Y a qué voy con que se puede iterar? Que es un valor que tiene ciertas posiciones, ¿verdad? Es decir, que yo lo puedo recorrer posición por posición. Todo lo que yo pueda recorrer posición por posición es algo iterable. A eso se le conoce como algo que es iterable, ¿verdad? Y acá, cuando nosotros tenemos a la derecha del int algo que es iterable, pues el valor que está a la izquierda o la variable que está a la izquierda se convierte en un iterador. ¿Y qué es un iterador? Pues es una variable que almacena el valor que tiene el objeto iterable en una posición dada. En este caso, hola es un objeto iterable, ¿ok? Tiene posiciones, ¿verdad? Que están separadas en la H, en la O, en la L y en la A, ¿verdad? Cada carácter es una posición diferente. Entonces, letter va a ser un iterador. ¿Por qué? Porque dentro del letter voy a tener la primera posición de H en la primera iteración. Después, en la segunda iteración, voy a almacenar la O. En la siguiente iteración, voy a almacenar la L. Y en la siguiente iteración, voy a almacenar la A. ¿Ok? Y cuando yo lo imprima, por eso es que me imprime el hola, después el espacio, después la L, después el espacio, la O, perdón, después el salto de línea, después la L, después el salto de línea y después la A, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Entonces yo puedo poner aquí cualquier cosa que sea iterable y pues acá el letter
va a almacenar pues ese valor, ¿verdad? Va a ir uno por uno. Por eso es que el range lo que hace es que hace que un número sea iterable, lo vuelve un objeto iterable, ¿verdad? Eso es lo que hace la función range. Si yo descomento esto, por ejemplo, y me pongo encima de range, vamos a ver qué nos dice. Dice que el range es un objeto de tipo rango, ¿verdad? Es un objeto de tipo rango, dice. Retorna un objeto que produce una secuencia de enteros donde se empieza incluyendo el start y se detiene excluyendo pues el último valor que yo le puse, ¿verdad? Dice que devuelve una secuencia de enteros, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una secuencia de enteros? Es como que si yo dijera un arreglo de enteros, es decir, algo iterable. Eso es lo que nos hace el range, ¿verdad? Entonces, esto es pues, el concepto que yo quiero que se lleven del for, ¿verdad? Esto es prácticamente el for. Acá yo le puedo poner cadenas de caracteres, le puedo poner listas, ¿verdad? Que tenga 1, 2, 3, 4, que cada posición del letter va a ser esos números, cada 1, 2, 3, 4. Yo le puedo poner tuplas, que como les dije, las tuplas son lo mismo que las listas, pero son no iterables, ¿verdad? O sea, no mutables, es decir, que no puedo modificar su valor. Pero al final de cuentas son objetos iterables, ¿verdad? Y así me puedo ir con un montón de estructuras, ¿verdad? Y para eso sirve el for, para iterar, bueno, para recorrer objetos iterables, ¿verdad? En su mayoría de casos, ¿verdad? Esa es como que la principal función del for, con diferencia del while. Porque ¿qué pasa con el while? Si yo quisiera, acceder, por ejemplo, recoger este arreglo, ¿verdad? Con un while yo tendría que poner aquí, por ejemplo, contador igual a 0. Entonces while y decir, mientras el contador sea menor, y aquí voy a usar una función que se llama len, que me devuelve la longitud de un objeto iterable, ¿verdad? String, 2 puntos, y acá tendría que poner print string en la posición del contador, ok, y después contador más igual 1. O sea, miren todo lo que tengo que hacer para iterar el mismo arreglo que yo con un for lo hago en 2 líneas. Ok, en este caso, pues el for tiene muchísimo más ventajas respecto al while. Entonces, si yo corro acá el while, te das cuenta, me imprime lo mismo, un hola para abajo, ¿verdad? Pero es muchísimo más complicado hacerlo con un while que con un for. Ok, y esas son las diferencias que quiero que vean. No, acá es cierto, no lo especifiqué, es una expresión aritmética. No puede ser booleana, ¿verdad? Esto, como lo dice bien su nombre, devuelve un rango, una secuencia de enteros, o sea, todo tiene que ser entero dentro del range. La expresión quiere decir una condición, una sentencia de rango, entonces el incremento por default será incremento de 1. Mira, el incremento por default cuando usas el range sí es en 1. Eso es por default. No sé, ahorita no te sabría decir si hay una forma de decirlo. Mira, quiero que me lo metes en 2. No tengo idea. Pero yo te lo investigo y te lo averiguo, te lo digo. Ahora, con respecto a eso, es solo cuando usamos el range. Por ejemplo, si yo acá estoy usando un arreglo o algo así, también el aumento del contador sería como que de en 1 en 1, pero ahí es porque está iterando el objeto, ¿verdad? Cada posición del objeto la va a obtener. Si yo quiero pasar de una, pues puedo ponerle una condición, etcétera, etcétera. Pero, pues normalmente, pues para eso se usa el for. Y el asterisco, eso es un concepto avanzado. Yo solo lo puse porque, pues, para no hacer un for, ¿verdad? Pero no le hagan mucho caso. Yo después se los voy a explicar, pero ahorita no le hagamos caso. Ok. Va, creo que le entendí más el for. Bueno, pues puede ser, ¿verdad? Puede ser. Ahí sí que, pues, yo siento que a veces el while es más fácil, aunque en este caso, en Python sí puede que sea un poco más fácil entender el for porque no tiene tanta estructura como otros lenguajes. Pero, pues sí, ¿verdad? Ahí poco a poco le van a ir entendiendo y le van a ir agarrando la onda a cada estructura, van a saber para qué es útil una y para qué es útil otra y van a saber cómo usarlo. Entonces ahí estamos, ¿no? ¿Ok? La otra clase, pues vamos a ver otro ejemplo del for y pues vamos a dar por finiquitado pues las sentencias de control para pasar a al último tema del mes, que serían las sentencias de transferencia, y así ya poder pasar al siguiente mes, al contenido del siguiente mes, ¿verdad? Que serían
pues ya conceptos un poquito más avanzados y empezar a hacer la práctica, ¿ok? Entonces, si no hay más dudas, acá termina la clase. Simula un ciclo, entonces, no, no lo simula, no es que simule un ciclo. Lo que hace es que extiende la funcionalidad de un objeto, por decirlo así, pero como te digo, es algo más complicado, que ahorita no te lo podría explicar en términos sencillos. Eh, pero no se preocupen, lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Bueno, entonces, si no hay más dudas, aquí termina la clase y nos vemos el día lunes. Y espero poder estar puntual, disculpen la tardanza. Ok, entonces que tengan feliz fin de semana y feliz noche.